Me gozo estar en la casa, ya que por una semana estuve ausente. Pero hay una palabra que está, bueno, las personas ahora como que están de moda y dicen gravitando. Yo digo, bueno, la palabra de Dios no gravita. La palabra de Dios dice, la Biblia, que fue desde antes de la fundación del mundo. Ya Dios tenía estas cosas preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Y hay una palabra escrita poderosa en Dios que tiene hoy Dios para tu vida. Y bendecimos en gran manera las redes que están en medio nuestro, a todo lo que van a estar a través de esta plataforma, recibiendo esta palabra de Dios en este día. Quiero que busquen en su Biblia en 2 de Timoteo capítulo 2. Si alguien me puede dar la hora, no tengo idea ni de qué hora es. Bendito sea Dios. Rapidito quiero empezar hoy a hablar de un tema que Dios dio a mi vida y quiero compartirlo contigo. Quizás lo termine en la próxima semana, si el Señor lo permite. 2 de Timoteo 2, en el versículo 19. Y ahí vamos a estar hablando la palabra que Dios tiene para tu vida en esta semana, en este día. Y yo confío y le pido a Dios que abra tus oídos y tu corazón para que reciba esta palabra de parte de Dios y pueda esta palabra hacer grandes cosas en tu corazón. Amén. Dice en 2 de Timoteo capítulo 2 verso 19. Si lo pueden, me pueden ayudar. Bueno, están bien. Wow. Estas muchachas están corriendo junto conmigo. 2 de Timoteo 2, 19. Y también vamos a leer más tarde a 2 de Crónicas 24. Dice aquí la palabra, pero el sólido fundamento de Dios. Bueno, aquí lo dice de otra manera. Pero el fundamento de Dios está firme, creo que dice. Ok, en la otra versión. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Y lo voy a leer en esta versión, la Peshitta. Dice el original, pero el fundamento sólido de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre del Señor. Ahora bien, en el verso 20, en una casa grande no solo hay vasos de oro o vaso de plata, sino que también de madera y de barro, unos para honra y otros para deshonra. De modo que si alguno se limpia de esto, será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor y preparado para toda buena obra. Aquí hay mucho de qué hablar, que no encuentro ni por dónde comenzar. Quiero hablarte en esta mañana acerca de vasos de honra, vasos para honra y vasos para usos viles. Y vamos a estar hablando acerca de los vasos del santuario de Dios. Cuando Dios diseñó el tabernáculo y se lo dio a Moisés, la palabra nos habla, 2 de Crónicas 24, verso 14, si me lo pueden buscar, por favor, que cuando este santuario fue diseñado, Dios le habló a Moisés de también, juntamente con el santuario, diseñar y hacer todos los vasos con los cuales se iban a hacer todo la liturgia de este tabernáculo. Los vasos del santuario fueron diseñados y cada uno tenían en particular un uso. Cada uno eran para agua, otro eran para echar la sangre, otro eran para las ofrendas, y cada vaso en el tabernáculo fue hecho con un material muy específico, lo cual simboliza en el mundo espiritual, si lo pudiéramos ver así, la divinidad. Fueron hechos con oro
oro, y otros fueron hechos con plata, otros con bronce, dependiendo del uso al cual le iban a dar a ese vaso. Y quiero hablarte en este día de los vasos de honra y los vasos de deshonra. Bíblicamente acabamos de leer que Dios conoce, empezando por aquí, a los que son de Él. Cuando usted lee la palabra en el libro de Mateo acerca del gran día del juicio final, es triste leer que muchos de ellos fueron ante el Padre a decir: Padre, nosotros echamos fuera demonios, nosotros hicimos lo que tú nos mandaste a hacer, echamos fuera demonios, sanamos enfermos, predicamos la palabra. Y dice la palabra que Él le dirá: apartaos de mí, no os conozco. Y cuando leía esta palabra, que el Señor conoce a los que son suyos, me vino a la mente entonces que aunque nosotros como creyentes somos muchos en el templo de Dios, parece ser que no todos entonces son de Él. Amén. Porque si Él dice que Él conoce los que son suyos y se está refiriendo a la casa de Dios, hay que preguntarse entonces: ¿estaré yo segura en mi razonamiento si yo soy de Él? Aleluya. Ay, Señor. Ay, ay, ay. ¿Qué representaban esos vasos en el santuario? Los vasos del santuario representaban el servicio que el hombre habría de darle a Dios a través de esos vasos. Pero la palabra nos dice que el santuario de Dios fue diseñado y era sombra de lo que habría de ser en la realidad en los tiempos cuando Cristo viniera a ser la evidencia misma del santuario de Dios en medio de los hombres. Cristo viene a la tierra y Él era el cumplimiento de ese santuario. Él fue ese sumo sacerdote de ese santuario. Él era el que tenía la sangre inmolada para representar el perdón del pecado, que era lo que se hacía en el santuario. Él era esa luz que alumbraba al mundo, lo que era esa lámpara en el santuario. Él era ese pan del cielo que descendió para darle a los hombres esa saciedad espiritual que necesitábamos. Él lo fue todo. Él fue la puerta del tabernáculo que daba acceso al lugar santo. Él nos acercó a la presencia de Dios y nos dice la palabra que Él fue ese tabernáculo de Dios. Aquello simplemente era una sombra. Y una sombra es algo que no es real. Pero no existe sombra sin realidad. No puede haber una sombra si algo real no lo proyecta. Detrás de este tabernáculo había una gran realidad. Y todos estos vasos tenían algo en particular, que fueron hechos para un uso específico. El vaso o los vasos representan ¿qué? Representan servicio. Y esto me encanta cuando podemos ver que Jesús mismo dijo: yo he venido y no he venido para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos o por todos. Entonces, cuando yo leo en el capítulo 24, y cuando terminaron, trajeron al rey a Jehoiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él, de ese dinero, estamos hablando del templo ahora de Salomón, después del santuario, después del tabernáculo, el primer templo que se levantó, aparte del santuario, del tabernáculo, estamos hablando ya a nivel físico. Ya no era un santuario desarmable que se cerraba y se abría, sino que ya tenían físicamente una casa. Y dice, quedó el dinero que quedó, lo recogieron, hicieron de él utensilios para la casa de Jehová. ¿Utensilios para qué? Y para el servicio. ¿Para qué eran los utensilios?
Entonces, si nosotros vamos a ver que cada una de las cosas que había en el tabernáculo representaba o tenía una realidad misma, aquello era una sombra, ¿qué representan entonces los utensilios? ¿Qué representaban los utensilios en la casa de Dios? Representaba el servicio. Hoy nosotros como iglesia del Señor somos esos utensilios en la casa o en el templo o en la iglesia que Dios quiere utilizar para servir en lugar de Él hoy en esta generación, tu vida. Wow, aleluya. Pero aquí me dice, pero en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata. Estoy leyendo el verso 20. Y él habla de una casa grande, refiriéndose en una casa majestuosa o en una casa de alteza, de realeza. No solamente hay vasos de plata y de oro. Él está hablando y poniendo en comparación la iglesia de Cristo como una casa grande. Eso es lo que representa el reino de Dios en la tierra. Realeza. No es cualquier lugar la iglesia. Tú no eres cualquier cosa. Si vamos a hablar que hoy esos vasos del santuario representan la vida misma nuestra sirviéndole a Dios, entonces nosotros no somos cualquier cosa. Estos vasos estaban ¿dónde? En una casa de gran prestigio. Ojalá pudiera tener vasos de oro y platos de plata en mi casa y de oro, pero no en todas las casas están. Por eso dice en una casa grande o en una casa de prestigio, en una casa de realeza. Cuando tú vas, no solamente hay vasos de oro o de plata, sino también hay de madera y de barro. Y unos son para honra y otros para deshonra. Y yo me quiero parar aquí en este versículo. Los vasos de honra, ¿quiénes son? Si me puedes buscar en Números capítulo 3:31, dice, amén, ahí mismito, si me lo puede buscar por favor. Números 31:6. Los vasos del santuario. Cuando estos vasos fueron diseñados que fueran de oro, representaba el oro, o el oro aún todavía representa divinidad. O sea que los vasos no eran cualquier vasos. Estos vasos, cuando el santuario fue terminado, todo, dice la Biblia, fue ungido dentro del santuario, porque fue separado para un uso sagrado. Nosotros como iglesia, si hoy entendemos cada cosa del santuario, qué significa y cómo nosotros representamos en ese santuario los vasos, las vasijas que habían allí, con las cuales el sacerdote iba a hacer la liturgia que le hacía a Dios. Dios necesita de ti y de mí hoy para Él manifestar su gloria, su poder y para hacer las cosas grandes que va a hacer en esta tierra. Las señales, prodigios y maravillas que Dios va a hacer, las tiene que hacer a través de alguien. Pero ¿qué pasa? Que estos vasos no eran cualquier vaso, solamente estaban diseñados para ser usados dentro del santuario. ¿Y fueron qué? Ungidos para el uso sagrado. El único lugar a donde pertenecían esos vasos era el santuario. Ahora bien, nosotros tenemos un valor incalculable. Moisés dice, los envió a la guerra, 1000 de cada tribu. Y Fines, hijo de sacerdote Eleazar, fue a la guerra con los vasos del santuario. Los vasos del tabernáculo, cuando ellos iban a la guerra, siempre en el tiempo de ellos, que ellos estaban en el desierto, tenían que ir a la guerra y llevaban delante ese tabernáculo que Dios le dio, la presencia de Dios. Y iban con ellos, dice, a la guerra, cuando Dios les enviaba a la guerra. Y era de gran fuerza, yo diría, y emotivo
motivación para la guerra, de que Dios estaba con ellos, llevar el arca. Pero aquí dice que en esta guerra los envió con los vasos del santuario y con las trompetas en sus manos para tocar la victoria que habrían de obtener. Porque ellos entendían que esos vasos eran sagrados y representaban el servicio, el poder, la grandeza de Dios que iba a estar con ellos. Ahora bien, ¿qué pasa con estos utensilios? La palabra de Dios dice que cuando Israel no obedecía y no andaba en los caminos de Dios correctamente, entonces Dios dice la palabra que los envió los vendió en manos de sus enemigos. Y todo lo que querían afligir a Israel, venían y los afligían. Pero lo que me llama la atención de Israel es que cuando el que viene a saquear a Israel, el que viene a tomar este pueblo cautivo para llevárselo a su nación, no solamente se conformó con coger esclavo a esta nación, sino que entendió que lo más sagrado, lo más importante, la gloria de esta nación era su santuario. Y dice la palabra que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, envió a capturar a Israel o a tomarlo cautivo para llevárselo a su nación, no solamente entró a la ciudad para acoger los nobles del pueblo, sino que entró al templo sagrado. Dice la palabra, entró a ese lugar y lo quemó. Y cuando lo quema y que lo deja destruido, como para que el pueblo no vuelva a levantarse como pueblo de Dios, también se lleva todos los utensilios que habían adentro. Ellos no solamente quemaron las paredes, ellos antes de quemar las paredes entraron dentro del templo y saquearon los utensilios de oro, de plata, de bronce, todo lo que tenía valor dentro del templo, lo cual era todo, se lo llevaron. Y Dios nos dio una revelación, me dio una revelación. Cuando tú eres de gran valor y estima ante Dios, el enemigo siempre va a tratar de destruir, de quitar, de robar, de saquear lo que Dios ha puesto dentro de ti. Tu fe, tu confianza, tu valor, tu amor por Dios. De aquí que viene el desánimo y el desaliento. Esta es la razón por la cual muchos de nosotros nos extraviamos, muchos de nosotros nos desviamos y no entendemos por qué. Los vasos del santuario son sagrados y esos vasos somos nosotros. Ahora la palabra de Dios dice que en la casa, en la iglesia, en ese lugar, habían vasos de honra y vasos de deshonra, que unos eran para usos muy sagrados y otros eran para usos viles. Y yo quiero entrar a esta realidad. El enemigo reconoce el valor que tú portas. Él sabe lo que Dios ha puesto en ti, tus dones. Todas las veces que te vea asediado por Satanás, tiene que entender que no se trata de ti, se trata de lo que Dios ha puesto en tu vida. Él va a tratar de destruirlo, él va a tratar de detenerlo, él va a tratar de desviarte de su propósito, él va a tratar de hacer de ti nada. Amén. Porque dentro de ti hay una consagración de Dios. Para que tú fueras un vaso de honra te creó. Si es de oro y en la divinidad, la presencia de Dios está con nosotros. Dice, tenemos este tesoro. El tesoro hablando de Dios, del poder de Él, de Cristo, de su Espíritu en nosotros. Lo tenemos dentro. Entonces nosotros estamos bajo la cubierta y el propósito del plan de Dios en nuestra vida. Y por eso es que tenemos un gran valor y somos vasijas de honra. Si me das número 3:31 te voy a agradecer. Y el verso 6 también, rapidito. El enemigo siempre va a tratar de que lo que Dios ha consagrado y ha hecho en ti santo sea impuro, sea contaminado, porque Él no quiere que tú seas un vaso útil para Dios, porque aquí dice que es un vaso
el arca, la mesa, el candelabro, los altares, los utensilios del santuario con que ministraban, el velo, todo lo que ellos tenían. Si me das el verso 6, te voy a agradecer. Haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del sacerdote Aarón para que le sirvan. Nosotros hoy no tenemos un sacerdote. Nuestro sacerdote, dice, nuestro gran sumo sacerdote está a la diestra del Padre. ¿Usted cree que Jesús hizo un sacrificio, terminó aquí en la tierra y se fue al cielo y dejó por mitad esto que estaba haciendo aquí abajo? No. Dice, está a la diestra del Padre intercediendo. Jesús no ha terminado su oficio aquí en la tierra. El Padre lo envió, y mientras esté el Espíritu de Él aquí en la tierra, Él no ha terminado su oficio. Él está en los cielos intercediendo todavía como sacerdote, interviniendo por tu bien. Entonces aquí dice que delante del sacerdote le dieron utensilios. ¿Para qué? Para que le sirvan. Y yo lo que quiero que el pueblo de Dios entienda: ¿qué crees tú que eres tú para Dios? Aleluya. Tenemos el concepto de que soy creyente, soy evangélico, me convertí para que Dios me salve. Pero Dios tiene otro diseño y otro propósito. El propósito para el cual tú crees que Dios te salvó, si no te lo revela la palabra, tú ni lo entiendes. No fuiste salvo para que venga a la iglesia a cantar y adorar a fin de que Dios te dé la salvación el día que tú mueras. Estás aquí sentado porque Dios quiere de ti un servicio que antes que tú partas de esta tierra lo vas a tener que consagrar a Dios para que tu vida sea útil. De la única manera que en el santuario esos utensilios estaban era porque iban a ser útiles. Pero cuando nuestra vida no es útil, entonces esa vasija o ese vaso que fue útil, que fue de honra, que no sirve ya para lo que le fue dado a su hechura, entonces se convierte en ¿qué? En un vaso de deshonra. Y de esto quiero hablar. Le pertenece al reino de Dios la santidad, la consagración. Todo vaso que en el reino de Dios se convierte, toda persona que viene a la casa de Dios y entiende que Dios le llama a servirle, tiene que comprender que Dios le llama a ser sagrado, que Dios le llama a ser puro, porque es un vaso que está dispuesto y está listo para ser útil. Yo pregunto, ¿cuántos de nosotros nos bebemos un agua en un vaso sucio? ¿Cuántos de nosotros cogemos un plato y nos servimos la comida si está sucio? Entonces en la vida diaria tenemos conciencia que toda vasija fue creada con un propósito, y que ese propósito para el cual esa vasija se crea es para que pueda recibir, contener algo. ¿O acaso hay una vasija que para nada? Las que son de adorno. Y aún así son de adorno, son para embellecer. No contienen nada. Están para ser adornados. Si hay una vasija y fue hecha, si es un vaso, si es un plato, si es un jarro, si es una ponchera, yo no sé cómo tú le quieras llamar, y fue hecha con un fin, y ese fin no puede ser realmente utilizado, entonces eso se convierte ¿en qué? En una vasija que no se necesita. Esto quiere decir que si Dios nos llama a servirle y a buscar su reino y estar en su casa grande, en esta oportunidad de ser hijo de Dios, vasija de Dios, es para que nosotros seamos santificados para un servicio que Él nos tiene en especial. La palabra de Dios dice que Él diseñó esto de antemano, obras que Él diseñó de antemano para que tú anduvieras en ellas, o sea, para que las practicaras hoy. En una casa grande no solamente hay vasos de oro, de plata, sino también de madera y de barro. De modo que si alguno se limpia de esto, ¿qué es lo que hace que mi vasija sea útil? El servicio.
¿Qué hace que mi vasija sea útil? ¿Qué hace que un plato sea útil? ¿Qué hace que un vaso sea útil? Su limpieza. Wow. Así es. Cuando en nosotros existe todavía suciedad, inmundicia, cosas que Dios rechaza en nuestra vida diaria, no podemos estar dispuestos para ser usados por Dios. Amén. Porque no todos sanan, porque no todos hacen milagros y maravillas, porque Dios no se manifiesta en todo, porque todo depende de la calidad de esa vasija, de la limpieza de esa vasija, que esté dispuesta para que Dios ponga su gloria, para que Dios ponga su poder, para que Dios a través de ella sea honrado en la tierra. Es necesario que el pueblo de Dios entienda esto, que nosotros como vasija de Dios, Dios nos llama a la limpieza espiritual, a la limpieza emocional, a la limpieza mental. Nosotros tenemos que entender que para hacer Dios uso de nosotros, tu boca tiene que estar limpia, tu mente tiene que estar limpia, tus emociones tienen que ser correctas, tu voluntad tiene que estar alineado al uso para el cual Dios te hizo. Cuando hay pecado, cuando hay cosas ocultas, cuando hay inmundicia, cuando hay mentira, cuando hay rencor, cuando hay envidia, cuando hay adulterio, cuando hay fornicación, cuando hay engaño, y si yo sigo mencionando, no terminamos. Nosotros como siervos de Dios tenemos que tener transparencia, limpieza para ser usado. Dios no puede poner su espíritu y su poder en vasos sucios. Bendito Dios. Dios no puede usarnos, amados. Estancamos el propósito porque nuestras vidas no están correctas ante Dios. El enemigo sabe cómo destruir tu pureza. El enemigo sabe cómo quitar lo que Dios ha hecho en tu vida. Dice la palabra que nos lavó con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes. Nos hizo aptos para servirle a Dios. Él nos limpió con su sangre y no tanto nos limpió de pecado. Dice que fuimos purificados con el agua de su palabra, de su espíritu que puso en nosotros. Pero el enemigo tiene una gran astucia, y así como hizo con Israel, que entró y robó todos los vasos del santuario y se los llevó al reino de él y los puso en la vitrina o en el templo de los dioses paganos de ellos. Tanta realidad que se está repitiendo hoy como en los tiempos de Israel. ¿Sabe usted los creyentes sagrados, consagrados, que Dios ha dado dones, que Dios ha puesto su espíritu, que Dios ha hecho grandeza en sus vidas, y hoy están haciendo nada sentados en un lugar? Y muchas veces están en el lugar incorrecto. Para ser usado, el vaso tiene que estar en la vitrina o en la cocina, en el lugar donde debe de estar. Porque a la hora de servir el agua, si el vaso no está ahí, no lo vas a usar nunca. ¿A dónde están tus propósitos? ¿A dónde están tus planes? ¿A dónde está tu proyección? ¿Dónde te quieres tú ver en 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, el resto de tu vida en la tierra? ¿A dónde están tus intereses? Si no estás en la casa grande, en el reino de Dios dispuesto o disponible, Dios no puede usar tu vida. Amén. No puede Dios usar nuestra vida si no estamos en la casa grande. Ojalá Dios te revele la realidad de lo que es estar en un lugar disponible al servicio de Dios. Bendito Dios. Y se lo llevan a un reino pagano. ¿Sabes las veces que tú como pueblo de Dios te ves más dispuesto a servir en el reino de los hombres que en el de Dios? Wow. ¿Cuán disponibles estamos para las cosas de
nuestro trabajo, para las cosas de nuestra casa. ¿Cuánto estamos dispuestos a todo lo que tiene que ver con nuestra propia vida? Pero cuando se habla del servicio a Dios, que llamamos que somos vasos de Él, entonces el servicio no aparece. No hay tiempo, no puedo. La pregunta es, ¿en qué lugar tú como vasija de Dios estás siendo exhibido? ¿En el reino de Nabucodonosor o estás en la casa grande de Dios para ser usado y utilizado por su presencia? Si tú no te dejas usar por Dios, si tú no haces aquello para lo cual Dios te llamó al Evangelio como hijo de Él, a servir en su reino, a preocuparte por su reino, y dirá, pastor, ¿y en qué sirvo? Mira, orar, tú no tienes ni que venir a la iglesia para hacerlo. Cuando te arrodillas a orar y a clamar por el pueblo, por el vecino, por el enfermo, por el encarcelado, por el mundo, estás haciendo una obra de servicio en el reino. No tiene que tener un puesto en la iglesia. Cuando le habla a los vecinos, cuando le habla en el trabajo, cuando te preocupa por alguien y puede poner la mano sobre él para orar para sanidad, está siendo útil en el reino. Pero si Dios te hizo su vasija es para que tú le honres. ¿Qué es honra? Es apreciar y venerar a alguien. Ese vaso, o esa vasija, o ese plato, esa ponchera, no sé qué vasija tú te ves que eres para Dios. Cuando tú la puedes tomar y servirle a la gente su comida, tú te sientes como Satisfecho. feliz con la mesa la prepara con todos esos platos hermosos que fueron hechos para ese fin. Pero una vez el vaso o el plato tiene no le voy a poner mancha, una estilla, se rompió, se cuartió, como dicen los dominicanos, ¿te podrás tú sentir bien para ponerlo en la mesa? Si en el reino de los hombres no lo hacemos, ¿qué cree usted que Dios pensará de nosotros como vasija cuando nos ve fracturados por el pecado? Mi hijo, por más que me ore y me grite y me llame, no puedo hacer nada porque no te puedo utilizar. Estás herido, estás cuarteado, estás estillado, estás roto y tu vida no puede servir porque lo que he hecho adentro se va a echar a perder. Bendito Dios. Tiene que estar consagrada, la vasija tenía que estar consagrada y tenía que estar en el lugar correcto, sirviendo en el reino. Pero el enemigo, que vio el valor de esas vasijas, se la llevó a su reino. Wow. Y usted ni se da cuenta que el diablo lo está utilizando para otros fines, cuando usted debiera de usar su boca, su mente, su corazón, su cuerpo, su todo para la obra de Dios, que es lo único, cuando usted se muera, que le va a quedar. Se va la juventud, se va la salud, se van los años, se le acaba a uno la casa, el carro se pone viejo, a otro le dan cuando usted muere su ropa, su casa, su carro y su todo, que es lo único que te va a quedar en la vida. Lo único que te va a quedar en la vida es la consagración que le diste a Dios para Él poderte seguir usando en el reino de los cielos como una vasija de honra a Dios. Honrar no es más que hacer algo bueno en nombre de alguien. Es enaltecer el mérito que alguien tiene. Cuando usted pone ese plato de oro, usted enaltece su ¿qué? Su grandeza. Tú, Dios te ha llamado para usarte, para enaltecer su grandeza, para mostrar la bondad de Dios en la tierra, para mostrar la misericordia de Dios. Dios nos ha elegido para mostrar su poder. Dios nos ha elegido para mostrar su voluntad. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué servicio le estás dando a Dios? ¿Es acaso tu servicio un servicio de honra o de deshonra? ¿Sabe lo que significa honra? Sentirse enorgullecido por algo. La Biblia dice
que hay hijos que deshonran a los padres y son una vergüenza a su madre. Qué triste es usted andar caminando en este reino de Dios en la tierra y no saber lo que le corresponde. Hecho para Dios como vasija de oro, de divinidad te cubrió Dios, de su poder, de su espíritu que tiene un gran valor. Pero tú ni siquiera te das cuenta del valor que tiene y deja que fácilmente el enemigo haga uso de tu vida, porque desconoce el precio que pagó Dios para darte a ti ese valor. Pero Pablo dice, vasos de deshonra. ¿Qué son vasos de deshonra? Si me puede buscar, por favor, en el capítulo 5 de Daniel, una consagración, una pureza para que Dios te use en el servicio que tú le estás entregando a Dios. Mire, lo más simple es venir a la iglesia y venir a la casa de Dios. Ese es el problema, que estamos equivocados de lo que es el servicio. Servirle a Dios no es venir a la casa de Dios. Tú viniste a darle honra, gloria con tu presencia, con tu boca, con tu vida. Pero cuando se habla de servicio, el servicio tiene que ver con hacer algo en honor a alguien. Y cuando tú vienes de tu casa y te vistes y te levantas, ya tú estás honrando a Dios. No ni siquiera ha entrado a la iglesia, pero ya lo está honrando. Está dedicando tu vida, tu propósito a honrar a aquel que te hizo como vasija. O sea que cuando yo vengo a la casa de Dios, yo soy útil para Él. Cuando yo predico en la calle, yo soy útil para Él. Cuando yo oro por el pueblo, por la necesidad de los demás, yo soy útil para la casa de Dios. No es simplemente el hecho de yo ser cristiano y venir a la iglesia, es que ya yo soy útil. Tú necesitas conocer, Señor, aquí estoy, ¿para qué tú me quieres? ¿En qué te sirvo, Padre? Servirnos unos a otros, amarnos, preocuparnos. Una llamada, una oración, un regalito que sea simple, de $1. Mira, pensé en ti, estaban en especial y lo traje para ti. Mira, tengo aquí algo y lo quise compartir contigo. Servir. Si tú no sirves, no sirves para nada. ¿Qué hace un vaso en una vitrina por años y nunca ser usado? Se va a llenar de polvo. Yo he botado en mi casa cosas que no uso y yo digo, eso está lo que está ocupando espacio, y lo boto. Usted tiene que conocer su realidad en el reino. Es que usted es una vasija para servirle a Dios, para que Él sea honrado a través de su vida. Pero que Dios no te puede usar si está lleno de inmundicia, si está lleno de pecado. Entonces tú eres un hijo de deshonra a Dios. Que Dios se avergüenza de ti en vez de sentirse orgulloso de tenerte en su casa. En el libro de Daniel, si me lo ponen por favor, nosotros conocen. Están los vasos que se robó Nabucodonosor. ¿Dónde están? En Babilonia. En un templo que pagano e inmundo. Pero allí están detenidos. Se los robó por el valor. Así que el diablo hace. Ni eres útil en el mundo, ni tampoco en la casa de Dios. Un día me cansé y le dije a Dios, si no estoy en el mundo, si no pude hacer mi carrera como yo la quería hacer y vivir en el mundo como a mí me daba la gana, y estoy en tu reino y no estoy en nada, esto entonces yo lo voy a detener. Pero yo tengo que ver la gloria tuya, yo tengo que ver tu poder, yo tengo que ver milagros, yo tengo que ver prodigios, yo tengo que ver gente llorando cambiada, tengo que ver gente liberada. ¿A qué vine al reino de Dios si no voy a ser útil? Si no vas a ser útil y honrar lo que Dios te dio como misericordia, ¿a qué viniste al reino? Dios nos llama a ser vasos de honra.
que sirvamos para honrar su grandeza y su poder. Lo grande es que no conocemos que Él no usa todo vaso. ¿Cuáles son los vasos de deshonra? La Biblia nos habla que cuando Moisés salió de Egipto con una gran multitud que iban camino a la tierra prometida, ocurrieron muchas cosas en ese camino de 40 años. Pero una de las cosas más tristes que se leen en este camino, si usted se da cuenta, son las cosas que ocurrieron a la tribu de Dan, Abirán. La familia de Coré. Sucedieron dos casos, y a los que fueron a dar el reporte negativo en la tierra. Los espías. Los espías. También habla la Biblia de que empezaron a murmurar contra Moisés y contra su gobierno, y murieron más de 50,000, y tuvieron que levantar y hacer una culebra, como diríamos, una serpiente de bronce para que el pueblo la mirara y separara la mortandad entre el pueblo. Hay muchos sucesos negativos en ese espacio de esos 40 años, de un pueblo que no entendió quiénes realmente ellos eran, para qué Dios lo había sacado y a dónde lo quería introducir. No tenían propósito claro de lo que Dios iba a hacer con ellos. Y creo que esta palabra que te traigo hoy, para que tú tengas tu propósito más claro. Eres un hijo de Dios, sí, pero eres una vasija formada por Dios para ser utilizada en el mundo, para Él hacer a través de ti todo lo que Él quiera. Si no hubiera vaso, ¿cómo yo bebiera agua? Usted sabe lo bueno que usted tomarse el agua, usted ni piensa en la vasija que la contiene. Mire dónde está usted sentadito en una silla. Si no hubiera silla, ese es un mobiliario que le da a usted reposo. Todo en la tierra tiene propósito. El propósito tuyo es servir, pero no puede ser usado por Dios, dice aquí, si tú no te limpias de estas cosas. Y de esas vamos a hablar, y ya las hemos mencionado. ¿Qué cosas me hacen inmundo? Todas las cosas que en esta tierra no pertenecen al propósito de Dios y no están ligados al propósito de Dios en la tierra, te contaminan. Los placeres de esta vida, las influencias de los malos amigos, las malas decisiones que hacen que no están conforme a la voluntad de Dios, los patrones de vida y conducta que están aborrecidos por la palabra de Dios y todavía tú los practicas y a ti no te preocupa. Quítense de vosotros toda ira, maledicencia. ¿Qué más dice la Biblia? Engaño, avaricia, idolatría. Y es una lista de cosas. Te manda a quitarla, porque eres un vaso consagrado por Dios para uso de honra. Y no debe de un creyente ni siquiera en su boca coger unas malas conversaciones. Nuestros ojos, ¿qué ven? ¿De qué se alimenta nuestra vida diaria? ¿Cuál es el día a día tuyo? Si estás lleno de toda la contaminación de esta tierra, ¿cómo creen que puedes tener deseo de orar y buscar de Dios? Aleluya. Utensilios sagrados en lugares incorrectos. Y ahí vemos que el hombre hace una gran fiesta, un gran banquete con 1000 de sus príncipes, y en medio de su borrachera se acordó que habían unos vasos sagrados que su padre de oro había traído de allá de Jerusalén, y en medio de su borrachera mandó a sus amos a que le trajeran esos vasos de oro. Déjame decirte algo, con esta historia quiero acabar. Es tan pero tan delicado que Dios te haya salvado, que Dios te haya santificado, que haya puesto su espíritu en ti, que haya hecho una obra de redención para un propósito, y tú no utilizarlo o utilizarlo para cosas indebidas. Hay un gran peligro
La Biblia dice: ignoramos que somos templo del Espíritu de Dios y que el Espíritu de Dios nos anhela celosamente. Una vez Dios hizo lo que hizo en tu vida y te santificó y te perdonó, hay un celo de Dios por tu vida. Cuando no te conduce conforme a la voluntad de Dios, deshonra el manto de Dios en tu vida. Deshonra el propósito de Dios en tu vida. Deshonra la unción. La deshonra significa no valorar, tener en poco lo que Dios ha hecho en tu vida. Usted tiene que, donde quiera que camina, sentir que usted es alguien especial, que usted porta el Espíritu de Dios, que usted es santo, que usted es sagrado. Si usted no siente eso y a usted le da lo mismo maldecir o mentir, usted no sabe lo que es honrar a Dios. Amén. Y mire, estos vasos lo trajeron para que bebiesen en ellos el rey y todos sus grandes y sus mujeres y sus prostitutas. Wow. Ay, ay, ay. Mire, hermano, usted mejor, dice la Biblia, es mejor que no hubiera conocido al Señor. Y no que lo conozca, usted se aparta de los... Y creemos que cuando la Biblia dice de apartarse es que nos fuimos de la iglesia. A veces estamos apartados en la mera iglesia. No nos importa la vida de consagración que Dios nos dio. La utilizamos para la vida diaria nuestra y no nos importan las cosas sagradas. Y esto Dios lo ve. Cuando Dios te ve muy dedicado a las cosas que no son sagradas, pero a las sagradas que Él te llamó, tú no le dedicas tiempo, Él te cela. Y Él lo ve. Wow. Y coge el rey con todas sus mujeres prostitutas y todos los príncipes a beber en los vasos. No bien trajeron los vasos y empezaron a usarlo. Dice la palabra que en medio de su borrachera, él vio una mano que escribía en una pared. Wow. Déjeme decirle, la palabra de Dios dice: Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú hagas con tu vida, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que tú hicieras es el resultado de tu propia vida cristiana. Estoy frío, desenfocado y desanimado. Algo no está haciendo tu bien. Porque si Él te consagró y te preparó, debiera de ser útil en su reino. ¿Sabe quién es que te va a usar? No eres tú misma, es Dios. ¿Y cómo Dios me usa, pastora? Te da deseo de orar, deseo de buscar de Dios, deseo de leer la Biblia, deseo de hacer cosas lindas, de ayudar al prójimo, de hacer bien a los demás. Cuando tú no tienes deseo de hacer nada ni vives para Dios, entonces porque tu vasija está en un lugar para deshonra. Para tú poder ser una vasija de honra, tienes que servir y ser útil. Lo contrario a la honra es la... Si no eres útil y no le estás sirviendo a Dios como Él te llama a servir, entonces el enemigo, porque no es Dios, te va a usar. ¿Para qué? Para deshonrar. No es que Dios hace asesión de vasijas. Lo voy a poner en claro. No es que Dios a una vasija la usa para honra y a otra para deshonra. No, simplemente la mera vasija, por no ser útil y llenarse de inmundicia, se convierte en una vasija de deshonra para su Padre. Bendito Dios. Y dice la palabra, si más adelante me lo dan, que la escritura que leían en la pared, empezaron a escribir y él no le entendía porque era en hebreo. Deme ir rapidito los siguientes versículos. Y en aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano. Entonces dice que escribía delante del candelero sobre lo escalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Dame el 6. Y dice: y en aquella entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban una contra otra. Yo no sé si usted se ha visto en alguna crisis, pero esto es lo que lo provoca Dios. Tú no quieres que Dios te use o no te dispone para que Dios te use. Tú puedes decir: sí, aquí estoy yo, pero no está disponible. Una cosa es estar dispuesto y otro estar ¿qué? Indispuesto. No, disponible. Tú me puedes decir: yo estoy dispuesto a ayudar, y en el momento que te necesito tú no estás disponible, entonces no tienes nada.
Palideció sus pensamientos, se vuelven la gente fría, indiferente, estática, no le importa nada de lo espiritual, porque ya su santificación interna, el valor, el uso que Dios le podía dar a esa vida, no se le está dando, y la vasija se vuelve ¿en qué? De deshonra. Su vida a ser usada por Satanás para murmurar, para señalar, para proferir juicio, para hacer cosas indebidas. Y cuando usted viene a ver esa vasija, en vez de ser de honra en el templo, es de deshonra. Porque en vez de animar y fortalecer y guiar y ser ejemplo, convierte a los demás en su propia especie. Si da el 7, el rey gritó en alta voz que hicieran venir a magos, caldeos, adivinos, y que le dijeran lo que estaba pasando con esta escritura, y que me muestre su interpretación. El que me la muestre será vestido de púrpura o de rey, y un collar de oro llevará en su cuello, y será el tercer señor en el reino. Le iban a dar un puesto de prestigio si le decían cuál era el resultado o la interpretación de esta palabra. Y en el 8 dice, entonces el rey Belsasar, fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Wow. Cuando yo leo esto, más adelante, si me da el otro versículo, ¿sabe? Nadie puede darte a ti a entender cuán mal tú estás, cuán inmundo está tu vida, cuán torcidos son tus caminos. Nadie, ni tu propia conciencia te lo va a dictar. El único que tiene el poder para saber revelarte tu camino y la condición de tu propio corazón es el Señor. Él quiso saber qué pasaba y ninguno le pudieron dar la interpretación. Pero dice la palabra que entonces se turbó. En el 9, si me lo dan, buscaron a Daniel, un hombre de Dios que sí tenía en los ojos de Dios la revelación del Altísimo. Dice, si me lo puede, en otro versículo, por favor, corre conmigo en el 10. La reina en su palabra, dame el 11. No se turben ni se palidezcan tus pensamientos. En tu reino hay un hombre en el cual mora ¿quién? Ellos le llaman el Espíritu de los dioses santos, pero es el Espíritu del Dios Santo. Y en los días de tu padre él tuvo luz e inteligencia y sabiduría en interpretar lo que pasaba con tu padre. Dame el 12. Y dice la palabra en el 12: fue hallado mayor espíritu y ciencia y entendimiento en él para interpretar sueños, descifrar enigmas, resolver ¿qué? Duda. Nadie lo puede hacer, solamente Dios. Tiene duda, tiene confusión, cree que tu vida no está bien con Dios. El único que te lo va a hacer saber es el espíritu de ciencia y de entendimiento de Dios. Y dice que Dios vino, no siquiera Daniel, era Dios que estaba en la vida de Daniel. Y él le interpretó. Dame más adelante porque quiero solamente leer lo que decía la escritura. Dame el 14. Dame el 15. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que me den lo que la escritura quería decir, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Y me da el otro versículo. Mire, mi amado, usted no va a interpretar la condición de su vida nunca. No está en nosotros. Es Dios quien te puede decir: mi siervo, mi hija, tú eres mi vasija. No hagas eso. No sigas en esos asuntos. No pienses de esa manera. No sientas, no reacciones, no hagas. Dios es el único que te puede dar su sabiduría y su ciencia. En el momento que tu vasija esté, en vez de ser de honra, de deshonra, tú eres quien le va a decir al Señor: muéstrame en qué momento yo te deshonro como hijo. Y Él te va a decir: en este momento tú eres una vasija de deshonra. Y lo que le espera a la vasija de deshonra no es más que quebrarla, romperla. Gracias a Dios que dice la palabra, y le mostró a Israel que ellos eran como una vasija que se echó a perder, pero estaba en la mano del alfarero todavía, y él le podía dar nueva forma. Esto es lo lindo de Dios. Pero cuando tu vida no anda en consagración y tu uso no es de honra, sino que tú deshonras a Dios con lo que hace, con lo que dice, con lo que piensa, con lo que actúa, Él solamente te queda una sola cosa: o echarte a perder para que Dios te forme, quebrarte, o decirle a Dios:
que te haga de nuevo. Porque si no lo haces, entonces tu vasija va a ser rechazada. Aquí dice la palabra. Dame el 17, por favor, o el 18. Entonces Daniel respondió y dijo: tus dones sean para ti. Yo no quiero ni vestido de oro, ni corona, ni nada. No quiero nada de eso. Su recompensa, dáselo a otro. Pero yo te voy a leer lo que dice la Escritura. El Altísimo Dios, el Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Hizo en ti una grandeza. Diga: Dios ha hecho en mí una majestuosa grandeza. Eso no ve a Nabucodonosor, vete tú. ¿Qué Dios ha hecho en ti? Todo lo que Dios ha hecho en ti. Y le dio grandeza. Todos los pueblos y naciones temblaron y temían delante de él. Tú no sabes cuántos demonios, cuando tú caminas, te libra Dios de ellos, porque tú andas con una grandeza de Dios en tu vida. A quien él quería mataba, y a quien él quería le daba vida. Él tenía poder para engrandecer y tenía poder para hacer lo que le diera la gana y humillar. Dice el 20: mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue dispuesto del trono y fue despojado de su gloria. Dios te da, pero cuando tú no eres útil ni lo usas para su reino, entonces esa gloria, ese poder, esa sabiduría, ese entendimiento, todo lo que Dios te dio, se va. Tú te sientes vacío, sientes que Dios no está contigo, que Él no te oye. Ay, yo tengo tantas pruebas, tanta dificultad. Averíguate qué está pasando. Algo anda mal. Y humíllate. Él fue echado de entre los hombres y su mente se hizo semejante al de la bestia. Él está contando la historia. Dame el 22. Cuando Dios te hace y te da y te pone y te engrandece, que tú no lo estás mirando porque eso es espiritual y tú lo tienes poco. Oye, no todo el tiempo Dios te lo va a dejar. Va a decir: mira, mi gloria se va a echar a perder. Él bien lo dijo: yo no he hecho vino nuevo en odres viejos. ¿Para qué? Para no echarlo a perder. Y dice aquí: y tu hijo, el hijo de él, Belsasar, era el hijo de Nabucodonosor, no has humillado tu corazón sabiendo todo esto que estás oyendo. Sino que contra el Señor Dios de los cielos te has ensoberbecido y has traído ¿qué? ¿Por qué vino la Escritura? Por los vasos del santuario que tomó, que eran sagrados. Y Dios se molestó y le mandó esta Escritura: bebiste vino delante de ellos con tu concubina cuando estos vasos eran sagrados. Dice: de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que lo ha puesto delante de dioses que ni ven, ni saben, ni oyen. Nunca honraste a tu Dios. ¿Y qué dice en el 23? Entonces de su presencia fue enviada una mano, la cual trazó esta escritura. Y la escritura que trazó fue Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Dame el 26. Esta es la interpretación del asunto. Mene significa: Dios contó tu reino. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Dios ha visto tu vida que no está siendo útil, que no está deshonrando a Dios, no está siendo útil. Entonces, ¿qué hace Dios? Pues mira, no te puedo seguir dando mi gloria ni mi poder. Y cuando usted viene a ver, o el hermano no está en la iglesia, o el hermano no pasa de una, o el hermano está estancado, ¿y qué le pasará? Pues la vida de él no ha sido honrada por Dios, porque está inmunda. Y entonces lo que piensa Dios y dice: lo voy a dejar ahí como un vaso de misericordia. La otra semana lo vamos a estudiar. Un vaso de misericordia, quizá hay tiempo para que lo pueda cambiar. Pero entonces ese vaso, mientras está ahí de misericordia, sigue estorbando y deshonrando a Dios con sus obras y sus acciones. Es triste. Y usted vamos a hablar la otra semana de los vasos de misericordia. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu vida cristiana está puesta en balanza cada día. Dios pesa tus acciones, pesa tus pensamientos, aprueba tus palabras. Dios ve lo que tú realmente haces cada día. No te creas que Dios está allá arriba en el cielo sentado, dejándose adorar por los ángeles, y que Él se ha olvidado de la tierra. Esa es la mentalidad del impío. Dice la Biblia: mis ojos ven, mis párpados examinan a los hijos de los hombres.
Dios quiere que tú seas usado para honra y seas preparado para su utilidad. Si alguno, termino diciendo en 2 Timoteo, donde leímos, pero si alguno se limpia de esto, ¿de qué? Si usted lee las escrituras que estamos leyendo anteriormente, estaban hablando de dos personas que empezaron a murmurar en el templo y a hablar y a enseñar herejía y doctrina falsa. Y Pablo le dijo, Dios conoce los que son suyos. Si están en esa condición es porque no son de Él. Y él, en esto lo conoce Dios. Un sello. Diga, yo tengo un sello. Este es el sello. Conoce el Señor a los que son de Él. Este es el primer sello. Y dice, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre de Cristo. Si usted tiene iniquidad, Dios no está en usted. Dios no puede poner su espíritu dentro de usted. Y lo triste es que cuando el espíritu de Dios no está en usted y usted no es una vasija de honra sellada por Dios para ser usada, el enemigo fácilmente viene como Salomón y le echa mano. ¿Usted sabe por qué se llevaron la vasija del santuario? Porque Israel estaba apartado en esos tiempos de los caminos de Dios. El enemigo penetró y se las llevó. Usted está expuesto a todos los tratos que el diablo le quiera dar a su vida cuando usted no está consagrado a Dios. Usted está posiblemente dispuesto para el diablo, para mentir, para engañar, para robar, para ser falso, para de todo. Porque como no está siendo útil para Dios, pues el enemigo, Dios se lo entrega a quién. Tu vida va a ser a mano de quién, del enemigo. Pero si alguno se limpia de esto que él habló anteriormente, será un vaso puro para honra, provechoso para el uso de su Señor y preparado para toda buena obra. El Señor conoce los que son suyos y quiere que se aparte de iniquidad todo aquel que invoca su nombre. Dice aquí que a Himeneo y Fileto le cayó gangrena. Se pudrieron, se infectó su vida. Una vasija que se ensució no puede ser usado. Himeneo y Fileto, cuando Pablo dijo esto, era porque ellos ya habían hecho extraviar a muchos con sus conductas. Tengas cuenta de esto. Su conducta reproduce la imagen suya. Lo que usted dice, otro lo oye y va a perder la fe y el temor en Dios por lo que usted dice. Usted puede andar en obras desordenadas y los otros lo van a saber y otros pueden tropezar por lo que usted hace. Nosotros estamos en balanza día a día. Tenga cuenta cómo usted le sirve a Dios. Enderécese. Porque cuando le pongan en balanza, dice la Biblia, si me lo pueden poner el último versículo, tú has sido pesado en balanza y has sido hallado falto. Pero eso no quedó ahí. Y en aquella misma hora, si no me equivoco, dice el texto, Belsasar cayó muerto. Aquella misma noche. Dame el 28. Fuiste hallado. Tu reino ha sido roto y dado a otros. Tú no usas tus dones, tú no usas tu vida para Dios. Pues mira, el enemigo te la quita. No puede ser vaso de honra. Pues el enemigo te usa para murmurar, para señalar, para de todo. Lo triste de esto es que todavía están en la casa. Porque dice ahí que en una casa hay vaso de honra y vaso de deshonra. Solamente dile, Dios, que mi vida nunca sea puesta en deshonra por el enemigo para yo perturbar tu reino, sino que yo sea un vaso útil para ti. Ponte de pie. En el verso 29, entonces mandó Belsasar, dame el 30. Aquella misma noche fue muerto Belsasar. Muchas vidas que tienen su vida espiritualmente muerta es porque no se han alineado a limpiar su vida como vaso del Señor. Cierra tus ojos. Pesado ha sido en balanza
y fuiste hallado falto. Dios pesa tus acciones y tus palabras y tus pensamientos. Procura limpiarte de todas estas cosas para que sea de uso, para que tu vida sea un vaso puro para honra y provechoso para el uso del Señor. Huye de todas estas cosas, dice Pablo, del mundo, de las influencias del pecado, de la maldad. Si como creyente tú eres igual que los demás, entonces ¿dónde está el valor de tu pureza? El valor de tu pureza está en tus acciones. El valor de tu pureza está en tus pensamientos, en lo que tú haces, en lo que tú dices, en lo que tú sientes. ¿A dónde está el valor tuyo? En las palabras tuyas que le da a Dios cada día. Señor, mi vida es tuya. Usa mi ser, usa mi corazón para tu reino. Cuando le adoras, cuando le cantas, cuando oras, esa es tu pureza. Y cuando no lo hace, entonces tu vida comienza a ser deshonrada por el enemigo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tu poder, el poder de tu resurrección, el poder de tu palabra, entre a nosotros y corte toda impureza de tu pueblo, de nuestros labios y de nuestra mente, Padre. Yo quiero que tú nos reveles más tu voluntad para ser más, Señor, útil para ti. Limpia mi vida, mi cuerpo, mi mente, mi ser, todo. Sea yo santificada para tu uso, Señor sagrado. Y no eche yo a perder la honra que tú pusiste en mí de llamarme hijo de Dios y santificarme para ti. Si estoy en el lugar incorrecto siendo útil, sácame de esta vida de pereza y hazme, Señor, entrar a tu casa grande, a tu reino, donde tú le das utilidad a aquellos que son de honra.